de las presentaciones, compañero nos ayuda, vamos a tener al profesor Mauricio Navarro Bulgarelli. El profesor Mauricio tiene el bachillerato y licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en orientación de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Administración Educativa por la Universidad de Costa Rica también y el doctorado por la Universidad de Nápoles Federico II de Italia gracias a una beca docente brindada por la Universidad de Costa Rica. Mauricio fue orientador de secundaria por 13 años, ha dado clases en universidades públicas y privadas. Actualmente es docente e investigador en la Universidad de Costa Rica. En conjunto con el profesor Osvaldo Murillo, que también es graduado del bachillerato y la licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en orientación y de la maestría académica en educación con énfasis en orientación laboral de la Universidad de Costa Rica. Es docente de la Escuela de Orientación y Educación Especial, investigador en el Instituto de Investigaciones en Educación y es orientador en la Oficina de Orientación de la Universidad de Costa Rica. Ellos han preparado este tema y les damos el espacio. Yo les aviso cuando quedan 5 minutitos. Gracias. Para nosotros es un honor estar acá con esta ponencia titulada Orientación Vocacional, un recorrido por su evolución paradigmática. Nos presentamos como un grupo investigador de la Universidad de Costa Rica, estamos realizando una investigación en orientación vocacional y este es el adelanto o la socialización de un primerísimo avance de un recorrido teórico o un estudio epistemológico, mejor dicho, que hicimos pues el colega Osvaldo en mi persona. Básicamente vamos a tener en 15 minutos 6 puntos, demasiado rápido, donde vamos a introducir velozmente antecedentes más veloces, metodología más veloz para llegar al 4 y 5, que son los más importantes, los que queremos presentar, que son las 3 propuestas que analizamos desde esta revisión crítica que hicimos de la literatura y la propuesta integradora, que es lo que más nos interesa socializar. Bien, entonces esta ponencia se enmarca en 2 grandes eventos. Primero, el 60 aniversario de la orientación en la Universidad de Costa Rica, y dentro de ese marco hemos empezado una investigación que se titula Análisis de las bases teórico-conceptuales y metodológicas que fundamentan el quehacer de la orientación vocacional en la GAM para la construcción de teorías vocacionales contextualizadas en Costa Rica. Es decir, el fin último de esta investigación es generar teoría no solo tropicalizada, sino desde Costa Rica para el mundo, ¿no? Y bueno, esta es apenas la primera fase de varias que nos hemos planteado. Es una investigación a 3 años. ¿Cómo esta ponencia específicamente parte de la pregunta de investigación? ¿Cómo se pueden clasificar los enfoques teóricos metodológicos vocacionales que se utilizan en la práctica profesional de la orientación en Costa Rica? El objetivo entonces que nos planteamos fue construir una clasificación paradigmática, una propuesta que sea contextualizada a la realidad nacional, basada en el desarrollo sociohistórico de estos enfoques a través de la historia, partiendo de las personas de autoras de referencia. Entonces estamos apenas en una fase de revisión bibliográfica o de literatura, para contribuir en el establecimiento de las bases para los alcances futuros respecto al desarrollo de la orientación en nuestro país. Ok, tenemos uno de los principales antecedentes, es el de Kuhn, Thomas. Aquí vas vos, ¿no? Bueno, voy a decirlo rápidamente y luego entras. Para hacerlo bien rápido, bueno, no, pero vamos a respetar el orden es que el tiempo nos gana, estamos así. Osva, te doy la palabra. No, básicamente lo que hicimos en esta parte, bueno, buenos días, ¿verdad? Primero. La idea es partir de la propuesta de Kuhn y Popper también, que son los que nos plantean una conceptualización más clara de paradigma, y a partir de ahí empezar a hacer una reestructuración de los enfoques y ver cómo estos van a clasificarse en función de esos elementos paradigmáticos. Para eso vamos a hacer un recorrido histórico a partir de ya algunas clasificaciones que se han hecho por algunos autores, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, estos son los principales a los que hemos recurrido y otros elementos que más adelante vamos a mencionar con respecto a las clasificaciones que se han dado. Hemos analizado las clasificaciones de estos autores, pero nuestra postura es hacerlo en función no solo de sus objetivos como enfoque, sino también a qué paradigma sociohistórico también responden. Entonces, más o menos esa es la intención. Okay. En ese sentido, partimos de esta conceptualización de paradigma que nos ofrece Kuhn, que son realizaciones científicas universalmente aceptadas durante un tiempo que a su vez proporcionan modelos de problemas y maneras de solucionarlos.
los paradigmas nacen en el seno de lo que se denomina ciencia normal, es decir, aquella que está basada en investigaciones que se realizan durante un tiempo y conforman así un cuerpo teórico sólido. En ese sentido, en ese lapso de tiempo, mientras los paradigmas se van desarrollando, los cambios no son tan abruptos, sino que se dan de manera evolutiva, paulatina y progresiva. Entonces, esta es la postura que nos ofrece Popper, que tal vez Kuhn no lo deja tan claro, porque pareciera que hay cambios muy abruptos, y Popper dice que no, que eso es un proceso evolutivo que se va haciendo de forma dinámica, de manera no abrupta, sino paulatina. ¿Sí? El camino hacia el cambio comienza cuando los paradigmas presentes no responden satisfactoriamente a los problemas originados, es decir, ya cuando las investigaciones y demás que se han venido posicionando desde un paradigma no logran responder a los problemas de investigación que se están planteando, es cuando se ve la necesidad de generar un cambio paradigmático o inicia un cambio paradigmático. Esto suele devenir en una crisis que impulsa la revisión del cuerpo teórico para buscar nuevas posibilidades y espacios que estimulan las explicaciones. Y por último, entonces, los cuales en un futuro van a llegar a construir una ciencia revolucionaria o un nuevo paradigma, que es lo que plantea Kuhn. Kuhn dice que existe la ciencia normal, que es aquella que está predominando, por decirlo así, paradigmáticamente, se genera un cambio porque no está logrando responder a los objetivos o a las situaciones situacionales y empiezan a generarse lo que más adelante se va a conocer como cambio o ciencia revolucionaria o nuevo paradigma. Entonces, más o menos la evolución es la siguiente. Tenemos la ciencia normal, que cuando ésta ya no logra explicar de manera satisfactoria un elemento, se genera una crisis. Mientras esa crisis se produce, se generan espacios desde la confusión para generar, mientras eso sucede, antes de la ciencia extraordinaria o revolucionaria, se plantean teorías especulativas que más o menos van a ir señalando el camino del nuevo paradigma. Entonces, no es que se pasa de la ciencia normal a la ciencia extraordinaria o revolucionaria, es decir, a un nuevo paradigma de forma abrupta. Mientras eso sucede, surgen una serie de teorías especulativas que tratan de dar respuesta a lo que aquí no se ha logrado satisfacer. Cuando se instaura el nuevo paradigma, ya hay una modificación completa de métodos, visiones, metas, etc. Más o menos esa es la dinámica. Así rápidamente les expliqué como en 2 minutos. Ok, espero que haya quedado más o menos claro. Ok, entonces básicamente los enfoques teóricos y metodológicos se fundamentan epistemológicamente en paradigmas que tienen que ver con múltiples clasificaciones y sobre todo las clasificaciones, digamos, más predominantes nacen en lo que se llama el norte global, que básicamente es el mundo anglosajón, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿verdad? Que alguna literatura habla de esto. Sin embargo, hay clasificaciones desde el sur global también, sobre todo en lo que es Sudamérica, ¿verdad? Por ejemplo, Marcelo Ribeiro en Brasil, Julio González con la RELAPRO, Venezuela, etcétera. Entonces nos dan algunas propuestas. Bueno. Algunas de las principales autores del norte, pues lo conocemos, son los que básicamente estudiamos, ¿verdad? Y esto tiene mucho, eso hay que empezar a analizarlo críticamente. ¿Por qué es esto lo que estudiamos en las universidades? Bueno, vean los nombres, o sea, yo creo que básicamente son los que todos y todas hemos estudiado y conocemos bastante bien, pero no son los únicos autores de orientación vocacional, sino que también existen autores del sur global. Quizás el más conocido hoy en día y referente a nivel latinoamericano sea Sergio Rascovan, pero también está Silvio Bock, López Cardoso, estamos hablando de autores de México, de Venezuela, de Colombia. Bueno, Benito podríamos introducirlo como desde el punto de vista de España, Mirta Gavilán en Argentina, Brasil, etc. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, de los antecedentes que les presentamos, nos fuimos a analizar desde una visión crítica con una metodología que se llama el método de revisión crítica de literatura, o RCL, que básicamente lo que plantea es que a esto de referencia no vamos a repetir lo que ya dijeron, sino que vamos a entrarle críticamente. O sea, esa es la idea de esta metodología de investigación. Nos planteamos 3 criterios. Lo primero, que al menos una de las publicaciones de esos autores tuviera relación con los enfoques vocacionales existentes, o sea, con una clasificación. Segundo, que esa clasificación no tuviera menos, digamos, más de 20 años para que fuera, digamos, pudiera incluir, porque en realidad los enfoques más, como ha explicado el colega, pues llevan un tiempo en su desarrollo y no es que nacen de la noche a la mañana, y 20 años es un tiempo, digamos, razonable para hablar de un enfoque teórico, del desarrollo, la evolución de un enfoque teórico. Y el tercero es muy importante, que la publicación haya sido citada por otras personas, es decir, que ya empiece a ser una referencia para otros autores esa clasificación que la persona o las personas dieron.
y nos encontramos básicamente críticamente con la literatura que investigamos, vamos, que es una forma de entrarle al mar de la información, ¿verdad? Hay que hacerlo de alguna forma. Esa fue la forma que nosotros hicimos. No digamos que es la única ni la más correcta, fue la que escogimos, ¿no? Nos encontramos con 3 principalmente que analizamos a fondo. Mary McMahon es una australiana que básicamente nos habla de 4 grandes paradigmas. El positivismo lógico, que tiene que ver con las test vocacionales, ¿verdad? Con la parte de ajuste de rasgos y factores y todo esto que ya conocemos. El constructivismo y socioconstructivismo, que podríamos hablar del life design, que viene, digamos, desde este paradigma. También nos habla de la justicia social, donde podemos ubicar tendencias más sudamericanas, por ejemplo, como Sergio Rascovan. Y nos habla de unas nuevas tendencias, donde ya se empieza a hablar, por ejemplo, de la teoría del caos y cómo el caos puede influir y el azar en las elecciones de carrera. Y responde un poco más pues, a la parte de la complejidad, al paradigma de la complejidad, que ella le habla de las nuevas tendencias, así le llama a ella. Ella es una referente a nivel mundial de orientación vocacional. Otro referente a nivel mundial, de hecho el más citado, y esto lo dicen las estadísticas que nos da la inteligencia artificial a propósito de lo que hemos hablado, según la inteligencia artificial, él es el más citado a nivel mundial en orientación vocacional. Todos lo conocemos, todos lo hemos oído, Mark Savickas. Este canadiense-estadounidense nos habla de 3 grandes paradigmas. Esta es su propuesta. El Vocational Guidance, que tiene mucho que ver con la parte psicométrica, como inició la orientación vocacional con Frank Parsons, que vean qué curioso, sería la traducción literal de orientación vocacional. Vea qué interesante. Entonces, estamos hablando del Vocational Guidance. Algo que en el mundo anglosajón ya se dejó de hablar prácticamente en totalidad, prácticamente sí se encuentra, no es que no se encuentra, pero se ha disminuido muchísimo. El Vocational Guidance se ha cambiado por Career Education o Life Design, o Career Construction, o Career Guidance, o sea, hay muchos términos, pero el Vocational Guidance se ha dejado un poco porque hay un segundo cambio de paradigma, que es el que todos conocemos, posiblemente el que la mayoría de nosotros aquí estudiamos, cuyo principal exponente es Donald Super, que fue la educación para la carrera, o el desarrollo de carrera, otras traducciones, ¿no? Que sería el Career Education. Y bueno, la propuesta de Savickas es que el tercer paradigma para él, que es con el cambio, digamos, de milenio, con la sociedad postmoderna, que nace más o menos en el cambio, se puede poner más o menos finales de los 90, principios de este milenio, que él le llama Life Design. Es el nombre que él le pone a este tercer paradigma. En Sergio Rascovan, en cambio, nos habla del psicométrico. Vea que todos coinciden en el primero, todos estamos de acuerdo. Psicométrico, pero él mete el psicodinámico, que es muy propio de la posición argentina, ¿no? Donde mucho el psicoanálisis está presente, ¿verdad? Pero no solo el psicoanálisis, ¿verdad? Hay otros enfoques teóricos que podríamos meter, desarrollo de carrera que ya lo mencionamos, y entonces Sergio Rascovan dice, no, el actual no es el life design, es el crítico, complejo y transdisciplinario, así le llama Sergio Rascovan a su propuesta del paradigma por el que estamos cursando en este siglo. Bueno, esos 3 nosotros los integramos en una propuesta y ya aquí es lo importante. Espero que nos quede tiempo porque 5 minutos para decir lo que realmente importa. Bueno, esta es nuestra propuesta de clasificación paradigmática, de esa evolución, de ese criterio, entendiendo lo que decíamos al principio de cómo se presenta esa evolución. Es decir, que no se pasa necesariamente de forma lineal de un paradigma a otro paradigma, sino que hay procesos en los que, a nuestro entender, se realiza lo que hemos empezado como a denominar como un solapamiento paradigmático. Es decir, hay momentos en los que entre un transitar y otro, el nuevo paradigma trae consigo los aprendizajes que dejó el anterior. Es decir, no hay un cambio totalmente radical como lo propone necesariamente Kuhn, sino que más bien basándonos en Popper, lo que plantea es que ese cambio no es totalmente radical. Siempre del paradigma anterior hay aprendizajes que se traen para las nuevas prácticas. Es decir, no se parte ni se genera de cero. Entonces, en ese sentido, tampoco es un elemento lineal, porque si en este momento todavía estamos con elementos del primer paradigma, quiere decir que en algún momento no se ha dejado del todo, sino que se coloca a manera de un bucle de retroalimentación. Entonces, en ese sentido, es que hemos diseñado un poco esta figura, entendiendo primero un primer paradigma, que es el positivismo, donde ubicamos los enfoques más psicométricos y tipológicos. En un segundo momento encontramos el naturalismo como otro paradigma, donde ubicamos los enfoques psicodinámicos y evolutivos, pero entendiendo que primero hay un solapamiento, ¿se acuerdan de las teorías especulativas? Ahí en el solapamiento es que nosotros encontramos las teorías especulativas. No hay enfoques necesariamente puramente naturalistas o positivistas, sino que hay elementos que comparten entre los dos. Y entendemos que
si los clasificamos como teorías especulativas en algún momento entre un transitario y otro. Por ejemplo, donde ubicamos el enfoque más tipológico de Holland, que tiene de ambos elementos, por ejemplo. Otro es que después tenemos el tercer paradigma, que es el constructivismo, que ahí ubicamos los enfoques de construcción de carrera, pero antes de pasar al sociocrítico tenemos otro solapamiento entre estos dos, que sería el enfoque integrador, que plantea Super en su segunda evolución de la teoría, que es cuando nos habla, por ejemplo, del arcoíris de carrera y de los maxiciclos y los microciclos dentro de ese proceso. Es decir, que es cuando él ya no lo ve de forma de grada, sino que lo empieza a ver ya más de espiral. Luego tenemos el sociocrítico, donde ubicamos el enfoque crítico vocacional, más como el de Sergio Rascovan, por ejemplo, desde una visión más de justicia social. Y después tenemos otro espacio de solapamiento donde nosotros ubicamos un poco cuál es la perspectiva desde la carrera nuestra, porque estamos entre una concepción epistemológica del constructivismo, pero también desde una perspectiva para responder a las demandas sociales desde lo sociocrítico. Somos muy latinoamericanos, evidentemente, y esa parte no la podemos dejar de lado, todavía no la hemos dejado de lado. Y para nosotros estamos aquí, en este momento, empezando a entrar a lo que podría ser un paradigma emergente que algunos autores llaman, que no lo han posicionado del todo como paradigma, algunos sí, que es el de la complejidad. Y ahí estaríamos ubicando las teorías de McMahon o de Priori Wright, que hablan de la teoría del caos o la teoría general de sistemas como marco de referencia teórico para todas las demás. Entonces, consideramos, eso sí, entre ese transitar que nos encontramos ahora y el nuevo paradigma, algunas propuestas como la de Gelat, que habla sobre los procesos de toma de decisiones y vocacionales a partir de las paradojas, tratando de integrar justamente las complejidades, y por ahí la propuesta de empleabilidad que hemos venido desarrollando. De manera que, yendo un poquillo más a profundidad, estos elementos lo vemos en esta tabla a partir de los nombres de algunos de esos enfoques y algunos de los autores que los podrían estar representando. Entonces, ahí estamos. La primera conclusión, dos conclusiones. La primera sería que hay algunos acuerdos, sobre todo en los tres grandes paradigmas de los autores, pero en el cuarto paradigma, que es el sociocrítico, es una tendencia más latinoamericana, más del sur que del norte, del sur global que del norte, sería una primera conclusión. Y segunda conclusión, que definitivamente en Latinoamérica en general, Costa Rica en específico, tenemos que caminar hacia un nuevo paradigma, que algunos hablan de emergente, otros pensamos que ya está, que es el de la complejidad, sin olvidar los anteriores porque todos conviven. Y bueno, esta es obviamente nuestra propuesta, que es la integración. Es una propuesta, o sea, porque el autor cuando escribe no se define en un, algunos sí lo hacen, pero digamos, la clasificación se hace a posteriori, esa es la nuestra. Entonces podemos ver que en Latinoamérica se ubican muy sociocríticos, la mayoría de los que ustedes ven en esa línea son latinoamericanos, mientras que los del norte están muy en constructivismo, y específicamente Australia es la que está liderando la parte de complejidad. Esa sería la manera de grandes conclusiones. No sé si nos pasamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.